Recordemos que el fin de semana fue una pesadilla en el centro de Lima porque el alcalde heredado, el señor Renzo Reyardo, decidió cerrar todo el centro de Lima, diciendo que las personas que viajaban de regiones iban a destruir la capital, generando pánico y caos y pues muchas quejas, por supuesto, de todas las personas que tenemos que trabajar en el centro y de comerciantes y de personas que circulan por la zona. Pero en fin, con respecto a estas convocaciones que se habían hecho a lo largo de la semana después de conocerse los primeros conteos electorales, pues ha ocurrido un hecho particular que no podemos pasar por alto y que tiene que ver con la libertad de expresión y algo muy preocupante, el amedrentamiento a personas, personalidades políticas, periodistas y a cualquier tipo de ciudadano que se haya expresado con respecto a estas movilizaciones. Resulta que el procurador Moisés Vega de la Cruz ha solicitado el inicio de una investigación preliminar a la Fiscalía contra 9 personas. ¿Cuál es el delito del que están siendo acusadas o del que se le pide que sean acusadas? La presunta comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado. Lo que se sabe hasta el momento, que son generalidades encontradas dentro del documento que ustedes están viendo, es que la imputación es bastante genérica por el momento, ¿no? Habla de un presunto asusamiento. ¿A qué se refiere el procurador? Básicamente, a estas expresiones que las personas mencionadas en esta denuncia han dado en espacios públicos o en medios de prensa, respaldando la movilización social. ¿Qué dice, antes de darle pase al doctor Hernando Ceballos, que va a hablar precisamente de esta imputación en la que está siendo involucrado? ¿Qué dice el artículo 315A del Código Penal sobre este delito del que se les está imputando? El que perturba gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma. Pero ojo, hay ciertos supuestos o elementos que se tienen que configurar para que se pueda establecer este delito: reunión tumultaria, actos que alerten contra la integridad, que atenten contra la integridad física de personas mediante violencia, nexo casual directo entre la convocatoria y los actos violentos. ¿Hay configuración de este delito? Probablemente no, recordando también que en la Constitución está amparado el libre derecho a la manifestación pacífica. Lo más preocupante es que probablemente el procurador sepa que esta denuncia no va a prosperar. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿qué hay detrás de esta iniciativa? ¿Qué mensaje es el que buscan mandar y que resulta muy preocupante en una situación previa al ingreso de un gobierno autoritario? Estamos ya conectados con Hernando Ceballos, quien ha sido exministro de Salud y es vocero del equipo técnico de Juntos por el Perú. Doctor Ceballos, ¿cómo está? Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Muy buenas tardes y muchas gracias por la comunicación en un tema que sí consideramos que tiene una enorme relevancia en la coyuntura que tenemos en nuestro país. Así que a su disposición. Bien, doctor Ceballos, cuéntenos un poco cómo recibió esta noticia de que está siendo incluido en una posible denuncia en la que se le acusa de ser un asusador de la perturbación del orden público. Bueno, yo diría que me sorprendió parcialmente, ¿no? En el sentido de que no esperaba que justamente se animaran a tanto, pero claro, viniendo digamos, de este periodo de transición donde está tan polarizado el país entre dos sectores y uno de ellos que nos tiene por historia ya de alguna manera acostumbrados a actitudes pues autoritarias, a no respetar los derechos sociales, los derechos humanos incluso, no debería sorprender tanto. Pero francamente, más allá de que me parece una acusación absolutamente burda, sin sentido, es riesgoso este tipo de acciones por parte de este procurador porque nos puede marcar el camino de una actitud absolutamente autoritaria y que vulnera
los derechos más elementales, que es el derecho a la expresión, el derecho a señalar una disconformidad, a disentir con las decisiones que pueden existir en el país y que pueden tomar algunas autoridades. Este es el riesgo, sobre todo, porque todo indica de que las posibilidades, por lo menos, de que tengamos un gobierno autoritario son muy concretas. Entonces, claro, con los antecedentes que tiene nuestro país, que tiene el actuar del Fujimorismo, pues nos genera por lo menos una gran preocupación y la verdad que con nuestros abogados hemos conversado para hacerle una contrademanda a la Procuraduría, ¿no? Porque la verdad nos parece que vulnera nuestros derechos constitucionales a expresarnos, a emitir una opinión y de alguna manera lo que pretende es amedrentar, atemorizar, para que la gente en cualquier gobierno que llegue, pues no se anime a dar una opinión diferente, a reclamar por sus derechos, por ejemplo, ¿no? Así que desde Claro. ese punto de vista, la verdad que nos preocupa, sí. Como decía, es un síntoma, por lo menos de alerta, con el pasado de gobiernos fujimoristas y teniendo la claridad a través de la propia palabra de la señora Keiko Fujimori que ha dicho, gobernaré como mi padre. ¿Qué hizo su padre de manera probada? Perseguir, torturar, encarcelar, secuestrar a opositores. Y esto es algo muy preocupante. Yo le quiero hablar en particular de una diferencia en el discurso y que creo que es un espejo necesario para analizar este caso, y es el caso de Rafael López Aliaga. Estuve analizando un poco las palabras que utilizaba posterior a la primera vuelta, ¿no? Y él dijo el 17 de mayo ante el Jurado Nacional de Elecciones, se ha consumado el golpe de Estado. Tenemos derecho a rebelarnos, tenemos derecho a insurgir. También lo hizo su entorno, por ejemplo, el general Roger Ceballos propuso que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el poder tras dar un golpe militar cívico para convocar a nuevas elecciones y lo hicieron también periodistas afines como el señor Diego Acuña, por ejemplo. Ninguno de estos ha sido denunciado pese a haber utilizado expresiones concretas que sí pueden configurar un llamado a la insurgencia directa, como lo ha dicho en el uso de la palabra y el lenguaje el señor López Aliaga, o a golpes de Estado a través del uso de las fuerzas militares. Que yo sepa, no se ha configurado ninguna denuncia contra estas personas. No, efectivamente, y hoy justamente tuve acceso al expediente que de alguna manera fundamenta el que el procurador pueda haber planteado esta demanda penal. Y Ujú. la verdad, expediente, pues no hay nada. O sea, por lo menos en lo que respecta a mi persona, que he sido incluido en esta demanda penal, más allá de expresiones que las puede tener cualquier ciudadano, como defender la democracia, como la necesidad de que el pueblo esté atento para defender un régimen donde pueda ser escuchado, no se hace ningún tipo de alusión directa o indirecta a un clima de violencia, a agredir a la propiedad privada o a las fuerzas del orden, de ninguna manera. De hecho, ni siquiera menciono a una fuerza política en particular. Simplemente es un llamado a la democracia. Entonces, esto sí preocupa, porque claro, entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque como están las cosas en este país, con un ministerio público absolutamente mediatizado, que trata de censurar a los opositores a la señora Fujimori y trata de cubrir muchas de las denuncias por corrupción que existían en el Ministerio Público, pues no sorprendería que agarren esta demanda penal y quieran extenderla, por más absurda que sea, y que sea un mensaje a la población de que, mira, no te metas porque las personas, que son personas públicas, podemos demandarlos penalmente, mira lo que puedo hacer contigo, que no tienes, que no eres una persona tan conocida, que no tienes acceso a los medios de comunicación. Entonces, mejor es que te quedes callado, que no reclames por tus derechos, que no expreses cualquier disenso por lo que pueda pasar en el país o con los que en ese momento controlen el gobierno. Y esto entonces
que puede parecer una denuncia hasta tonta por parte del procurador cuando uno ve el expediente, como lo he tenido yo acceso a través de mis abogados hoy al mediodía, pues sin embargo puede generar o pretende producir en la gente temor y que no expresen su punto de vista. Pero esto además alcanza a periodistas que son muy conocidos. Por tanto, es un mensaje también a los medios de comunicación de lo que son capaces contra algunos sectores que tienen poder en nuestro país, justamente porque controlan muchos organismos del Estado. Entonces, Ujú. esto, desde mi punto de vista, aunque a mí no me atemoriza en absoluto que me ponga una demanda penal este sector, pero sin embargo no lo podemos dejar pasar de ninguna manera, porque Ah. efectivamente puede constituirse en un precedente para un gobierno absolutamente autoritario, porque existen antecedentes muy claros de parte del Fujimorismo del control de la mayor parte de los medios de Claro. comunicación y de haber escarmentado a personas que se opusieron al gobierno del señor Alberto Fujimori, ¿no? Sí, y creo que hay muchos errores con la formulación del procurador, en particular el generalizar, ¿no? No se puede incluir a 9 personas en el pedido de formulación de una denuncia porque si se habla de un delito, este tiene que ser individualizado. ¿Quién lo cometió? ¿Cuándo lo cometió? ¿Dónde lo cometió? ¿Según qué supuestos lo cometió? Acá básicamente lo que nos está diciendo es, yo escuché en redes sociales, yo vi o a mí me dijeron. Ojo con estas personas que están llamando a la movilización social. No sé en el caso particular de cada uno, pero tengo aquí la frase que usted expresó. Dice, hay que luchar para que se respete la decisión de la gente en las urnas, la movilización, para prevenir maniobras y declaraciones fraudulentas que no vamos a dejar pasar. No, pese a que quizás no estoy de acuerdo con el uso de la palabra fraudulentas, no identifico ningún tipo de exacerbar a la violencia, llamar a la insurgencia. ¿Es esta una de las expresiones por las que usted cree que está siendo juzgado? A mí me parece que esta demanda va mucho más allá de una palabra. Primero porque no estoy llamando de ninguna manera a la violencia, que es lo que podría de alguna manera ser censurable, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay que defender la democracia, que la gente tiene que movilizarse, que la gente tiene que salir si es necesario a las calles a reclamar. Eso ya está prohibido, digamos, eso amerita una denuncia penal, ¿no? Si En lo uno le pregunta absoluto. a cualquier ciudadano que no esté plenamente identificado con el Fujimorismo, va a decir, bueno, aquí las autoridades electorales no han dado ninguna explicación a una serie de irregularidades y dudas que se han generado en el proceso electoral en la segunda vuelta, y eso puede llevar a la deducción de que aquí no se han manejado las cosas de manera transparente y que ha habido un sesgo en el conteo de los votos. Ujú. Opinar así hace pasible a una persona para una denuncia penal. Por supuesto, nadie va a decidir de que eso es así, ¿no? Porque estamos en un país donde queremos por lo menos evitar que se cierren las compuertas de la democracia, que están bastante cerradas, para que podamos construir una sociedad donde nos sintamos por lo menos en el aspecto formal, ¿no? Parte de una misma nación, cosa que no pasa en este momento, ¿no? Ujú. Pero bueno, en un país donde han asesinado a 50 personas de manera impune, no hay una sola persona detenida, Mm. como pasó en 2022-2023 durante el gobierno de la señora Boluarte, y que el grupo que controla el Congreso miró para otro lado y permitió que esta impunidad se mantenga hasta ahora, no debería sorprender que a alguien que opina ahora en una coyuntura tan polarizada sobre el proceso electoral, planteando sus dudas, sus observaciones, pues sea tratado de silenciar de cualquier manera, ¿no? Pero creando un precedente, y esto es lo riesgoso, un precedente que no debe dejarse pasar. Porque si ahora hacen esto por dar una opinión, el día de mañana pues van a sentirse con la autoridad de salir a la calle, de reprimir a la gente, de golpearla y de cualquiera que opine sobre un tema específico que no le gusta al gobierno, pues pueda ser denunciado penalmente, ¿no? Y eso sí Claro. nos lleva
a un gobierno no solo autoritario, sino nos llevaría a una dictadura que no queremos nosotros en nuestro país, ¿no? Doctor, le hago una pregunta que surge como una duda legítima y desde alguien que además tiene claro que va a hacer periodismo fiscalizador y de oposición en un posible gobierno de Keiko Fujimori. ¿Dónde marca Juntos por el Perú la distancia o la diferencia con las actitudes de, por ejemplo, Renovación Popular o Fuerza Popular cuando ellos también han alegado fraude? Porque ustedes acaban de presentar una denuncia constitucional, de hecho, contra el canciller Carlos Pareja y la acusación principal es de fraude. ¿Está el doctor o ha tenido un problema técnico, me informan? Vamos a tratar de reconectar, por favor, con el doctor Ceballos. Mientras tanto, voy a hablar de justo esta pregunta que tenía para hacerle. Juntos por el Perú acaba de presentar una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, acusándolo del presunto delito de fraude, ¿no? Francamente, no parece haber claridad en la columna vertebral de esta acusación que está presentando Juntos por el Perú. Menciona a 14 hechos o puntos diferentes para constituir esta acusación contra el canciller Carlos Pareja. Y lo que pretende con esto es básicamente cuestionar la legitimidad de los votos del extranjero, ¿no? Hablando sobre, en particular, la precisión del cambio del manejo de las actas del exterior, que dejarán de ser electrónicas a físicas en la segunda vuelta. ¿Ya está el doctor Ceballos? Sí, doctor, ya Sí, retornó. Ya, le vuelvo a hacer la pregunta, doctor. Yo le sí. decía que quisiera saber dónde marca Juntos por el Perú la línea de diferenciarse de otros grupos políticos que han gritado fraude en nuestra historia reciente, con actitudes antidemocráticas y la opinión que le merece la denuncia, ¿no?, que han presentado de manera constitucional contra el canciller Carlos Pareja, que tiene una acusación puntual de fraude. Juntos por el Perú, entonces, ahora sí, de manera formal, alude a la posible existencia de un fraude. ¿Tienen evidencia suficiente para presentar esta alegación? ¿Qué le parece a usted o por qué se diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, de Keiko Fujimori o de Rafael López Aliaga en el pasado? Bueno, en primer lugar, lo que hicieron en el 2021 fue acosar durante qué sé yo, 2 años, o año y medio, perdón, desde que asumió el presidente Castillo hasta que fue sacado del gobierno, pues permanentemente ellos adujeron que había un fraude, pero no pudieron presentar ni una sola prueba seria al respecto, pero ni siquiera pruebas, ni siquiera indicios serios en relación con una probable denuncia una probable ocurrencia de un fraude. Y sin embargo se fueron hasta los organismos internacionales a presentar esta denuncia. Ustedes recordarán cómo se retrasó la entrega del gobierno. Tuvimos muy poco espacio entre el tiempo que se formaliza la entrega de gobierno y el periodo de transferencia. Es totalmente distinto. Acá lo que nosotros hemos venido reclamando desde hace ya varias semanas es que necesitamos una explicación clara de por qué se modificaron las reglas electorales cuando ya habían estipuladas determinadas normas para todo el proceso electoral. ¿Qué los llevó a pocos días antes de efectivizar la segunda vuelta a modificar estos lineamientos y, por ejemplo, dejar de lado la posibilidad de digitalizar las actas que se elaboraron en los países del exterior, ¿no? En el extranjero? ¿Por qué es que se tomó esta decisión? Y se plantearon una serie de observaciones, como la presencia de personal consular en las mesas, y otros temas que le pedimos al ente electoral que nos explique, no solo a nosotros, sino a la ciudadanía, porque es que se retrasaron hasta 3 días para llegar las actas a nuestro país. Recibimos una explicación satisfactoria, nos dijeron, este ha sido un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno,
que el Ministerio de Relaciones Exteriores, si el Ministerio de Relaciones Exteriores nos hubiera dado una respuesta satisfactoria a esto, hubiera quedado todo claro. Pero aquí no ha habido una respuesta clara, satisfactoria, de por qué es que lo que se ejecutó en la primera vuelta, que fue subir al Internet, además para asegurar ante el órgano electoral, estas son las actas, de esta manera se ha votado en tal o cual país. ¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué esta vez no se alcanzaron, no se subieron a la nube, no se subió al sistema digitalizado estas actas y se mantuvieron en el nivel físico para entregarlas después de 3 días? Para nosotros esto es realmente altamente sospechoso, nos genera Ujú. muchas dudas de que no hayan sido manipuladas estas actas y que el resultado no haya sido el que la ciudadanía expresó en las urnas. Además, hubieron cambios de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos días que nos resulta muy sospechoso. No hemos encontrado una respuesta satisfactoria. Los abogados nos han señalado, para nosotros aquí no nos siguen quedando claras las cosas, Ujú. no han querido visitar todo el proceso y por qué los cambios. Entonces, claro, este, nosotros tenemos todo el derecho a entender de que aquí hemos pasado por un proceso electoral que no ha sido transparente, que ha habido un montón de irregularidades, y a partir de ahí tenemos derecho, como cualquier ciudadano, a tener una opinión si el resultado final de este proceso electoral corresponde realmente a la voluntad de la ciudadanía o no. Le llamemos Claro, como le llamemos, proceso que nos entiendo. parece puede ser fraudulento o no, es un tema de terminología, pero lo que sí es La que terminología importa, doctor. No podemos alegar un fraude pero nuevamente sin no, no, suficiente evidencia para hacerlo. nosotros no hemos venido señalando hay un fraude y hemos visto el hecho de que han cambiado las actas, pero somos ciudadanos y tenemos derecho a decir, hemos pasado un proceso electoral. Roberto Sánchez, por lo menos en el conteo oficial, estaba sacando la mayor cantidad de votos en el territorio nacional. Esto se ha dado vuelta con las actas que vienen del exterior. Bueno, queremos saber si el traslado de esas actas, el manejo de esas actas ha sido transparente o no ha sido transparente, y si se han modificado las normas del proceso, los lineamientos, normas que ya estaban en todo caso ya diseñadas, ¿por qué se hizo? O sea, A ¿qué ver, vamos a hacer? No vamos a decir nada, claro, vamos a decir, no, de ninguna forma ha habido fraude, ¿estamos seguros que no ha habido fraude? Esa es la otra pregunta. Yo lo diría de otra manera. claro. Acá, A ver, entiendo el punto, pero claro, planteo un par de problemas con respecto. Primero, que la Cancillería ya respondió y va a responder lo mismo, pese a que haya interpelación o pese a que haya una denuncia constitucional. Va a señalar lo mismo que ya señaló, va a decir que esto fue algo a lo que se acordó junto a OMPE, porque en la primera vuelta el sistema de escaneo presentó demasiadas fallas técnicas y que se decidió que en aras de la transparencia las actas tenían que ser transportadas físicamente. Y el segundo problema es que la legislatura de este periodo ya va a terminar. Esto probablemente no se va a ver ahorita si es que procede la denuncia constitucional. Entonces, también puede percibirse como en qué momento Juntos por el Perú admite el resultado electoral. Imagino que esto va a tener que ser cuando se cercioren de que se cierren todos los procesos de los jurados electorales especiales, porque también la oposición necesita ya que se empiece a articular una respuesta desde dónde se va a resistir, desde dónde se va a configurar la resistencia democrática, la cohesión, ya mirando hacia lo que viene. no, es que acá hay dos cosas. Primero, no es que acá no va a haber una resistencia democrática, entre comillas, no es que nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a aceptar absolutamente nada, vamos a patear el tablero. Eso no está planteado, pero a nosotros no nos pueden obligar a decir, ¿sabes qué? Cierren este capítulo, ya no digan nada, acepten las cosas como están,
¿Por qué? Porque ya termina la legislatura, porque hay temas, digamos, de forma, temas operativos. Entonces ustedes tienen que dejar de decir de que no están de acuerdo, acepten el resultado y ya está. No nos pueden obligar a eso. Nosotros, como tenemos todo el derecho ciudadano de decir, está bien, nosotros no vamos a ir y ocupar el Jurado Nacional de Elecciones, no vamos a hacer ningún desmán de ese tipo, pero acá no nos van a obligar a decir, ¿sabes qué? Ya pasó, cerramos el capítulo, vamos a aceptar que la señora Keiko Fujimori es la presidenta de manera transparente. No, pues no lo pensamos así, tenemos dudas, no nos satisfacen la respuesta del, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, y entonces esto no quiere decir que estamos llamando ni a la violencia, ni quiere decir de que estamos obstruyendo los procesos democráticos. Nadie nos puede impedir que tengamos una opinión que además sí está sustentada en temas concretos. Porque a mí no me puede decir el 14, Ministerio de... 14 diversos. ¿Cómo? Le señalo que en la denuncia aparecen 14 escenarios diversos que parecen ser un poco confusos. Percibo como que no hubiese una estrategia puntual articulada para señalar algo tan grave como es señalar un fraude a través de este tipo de denuncia. Sí, yo no he seguido en los últimos 2 días la elaboración del documento en concreto, porque estoy en este momento en mi región, ¿no? Ujú. Son laboral, pero sí le puedo decir de que la sensación que tienen millones de peruanos es que no ha habido una razón clara por las cuales se ha Correcto. manejado de esa manera el conteo de los votos. Y le digo una cosa concreta, si hubieron problemas operativos, vamos a ponernos en el supuesto, en subir digitalmente los resultados y alcanzárselos a la OMPE, eso no impedía que físicamente no llegaran las actas al Perú. No era una cosa u otra, ¿no? Pero ¿por qué es que se tardaron? Un avión de Buenos Aires a Lima tarda 4 horas y media. Sí, Cualquier vuelo a Estados Unidos acá no tarda 2 días. Entonces, nos llama la atención que nos expliquen por qué razón, ya lo hemos dicho, el conjunto de observaciones que hemos hecho no hemos encontrado una respuesta satisfactoria por parte de los organismos electorales. Esto es, correcto. entonces, a partir de allí, cualquiera puede tener una fundamentación o no, puede decir, está bien, pero tú me tienes que asegurar que no ha habido fraude a pesar de esas irregularidades. Y yo le pregunto a usted, ¿usted me puede asegurar que no ha habido fraude? Yo considero que no hay elementos suficientes para argumentar un fraude. ¿Usted podría afirmar que no ha habido fraude? Estoy de acuerdo Digamos, con usted que merita una investigación, pero ¿qué? también creo que Una- no debemos ser ligeros con el uso de esa palabra. no, es que lo ligero es decir, acepten ya los resultados, porque el Jurado Nacional de Elecciones ya dijo, estas son mis explicaciones y tienen que satisfacerles a todos, o nos podemos quedar con la opinión de que este proceso no ha sido lo transparente que merece un proceso electoral en nuestro país y Electoral. mucho Sí, bueno, con lo estrecho y el resultado. Eso no quiere decir de que queremos obstruir la democracia, pero no nos van a obligar a decir sí, aquí el proceso ha sido transparente. ¿Por qué? Porque viene otra legislatura. Está bien que venga la legislatura o no venga la legislatura, pero a mí no me satisfacen las explicaciones ni del jurado electoral, ni de los organismos electorales, ni del Ministerio de Relaciones Exteriores. ujú, Esta es esto es lo que yo puedo expresar, y ahí se lo digo a título claro, personal, entiendo. ciudadano. No me cabe en la cabeza a mí de que resulta que se le ocurre, además que la OMPE no ha dicho que ha sido en común acuerdo con Relaciones Exteriores, ha dicho de que ha sido un pedido de Relaciones Exteriores, si mal no he leído, ¿no? Por lo cual se tomó la decisión de no hacer el conteo, a pesar que se había decidido y ya se había realizado el conteo digital en la primera vuelta. O sea, no me queda Correcto. claro por qué no se hizo segunda vuelta De y la por misma qué se manera. retrasaron las actas y otras observaciones que han hecho los abogados. Ahora, si la tipificación es decir, yo aseguro que ha habido fraude, yo no puedo asegurar que ha habido fraude,
pero sí puedo decir que me generan grandes dudas cómo se ha llevado adelante este proceso electoral. Ahora, Bien, si doctor. es el punto en ese sentido, ¿no? Correcto, doctor. Tengo que ir cerrando. Le hago la pregunta. Concluyo entonces que van a agotar todas las instancias posibles, legítimas y legales que tienen como agrupación política para asegurarse de que se ha tratado de una elección limpia y sin irregularidades. Eso es lo que concluyo que usted me está Sí, trasladando. claro, claro, Ahora mi parece que pregunta es, sí. nuevamente vuelvo hacia la necesidad que tenemos de organizar la oposición. ¿Desde dónde se va a ejecutar una vez que esto quede saneado? O por más de que se continúe en paralelo procesos de investigación, porque ¿qué pasa si siguen investigando, pero llega el 28 de julio y tienen que proclamar a alguien? ¿Desde dónde organizamos la ira, la tristeza, la desesperanza, la oposición? ¿Desde dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No solo se trata de oposición y oficialismo, se trata que nosotros tenemos una forma de ver el país y las necesidades prioritarias, fundamentales. En eso hemos coincidido con un sector importante de la ciudadanía, de organizaciones sociales y de partidos políticos. Y entonces, en esa línea que tenemos que ir profundizando para ir definiendo cuáles son los ejes más importantes en los cuales los sectores democráticos tenemos que ponernos de acuerdo para defenderlo, para promoverlo en los distintos escenarios nacionales, es donde vamos a empujar con todo. O sea, nosotros aspiramos a ir construyendo un frente democrático que ya empezó a construirse en toda esta segunda vuelta, donde aspiramos a que efectivamente se vaya buscando un país donde se respete el derecho a opinión. Por eso es tan riesgoso que aparezca Mm, esta de denuncia acuerdo. penal, que opine. Vamos a luchar por un país con más equidad, vamos a luchar con un país donde haya mayor participación social, etcétera. Hay una serie de puntos con los cuales coincidimos con los partidos que decidimos respaldar la decisión de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez a la presidencia. Esto tiene que profundizarse en todo lo que tiene que ver con la agenda legislativa que se va a ver en el Congreso, pero además con una agenda de la ciudadanía. Esperemos que la respuesta por parte de, en este caso, si finalmente ya asume el Fujimorismo, esperemos que haya la flexibilidad para poder escuchar los reclamos sociales y no sea la línea más dura que ellos han mostrado hasta ahora la que trate de imponer en todo momento a la opinión ciudadana, ¿no? Que se escuche a la gente, que no se siga, digamos, copando los principales organismos del Estado. Las En fin, instituciones. De acuerdo. dudamos mucho que esto sea así por el pasado del Fujimorismo, por las figuras que aparecen, entre comillas, figuras al lado de la señora Keiko Fujimori, pero nosotros vamos a tratar de organizar a la gente para una oposición democrática, por supuesto pacífica, para que no les quede duda a los que hablan de Ujú. que nosotros promovemos la violencia, que no tiene nada que ver. Y bueno, y también que los procesos en este país se lleven adelante de manera democrática, más allá incluso de los formalismos, porque nosotros hemos Correcto. diseñado, el Congreso ha diseñado una serie de formas para la elección de los representantes ante los organismos, como puede ser el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, donde la participación ciudadana prácticamente no existe. Acá tenemos una abstracción de la realidad y decimos, la democracia es votar cada 5 años y el resto siéntate a mirar, porque ya elegiste y ahora No, no. soportas. No hay una forma de fiscalización real en que la gente pueda participar también en los procesos de su representante, una forma de democracia más directa, verdaderamente participativa. Entonces vamos a pelear también por esto para que tengamos un país más cerca a la gente, más democrático. No queremos un país donde veamos esa oscuridad que sentimos durante el Fujimorismo y que nos dimos cuenta después que se habían vulnerado un montón de derechos a cambio de prebendas, a cambio de silenciar a mucha gente, a cambio de comprar muchas conciencias.
Entonces, en ese camino queremos construir la unidad de los Genial. distintos. Por eso es que yo le decía Vamos cerrando, que por favor, doctor. y que en el tema de lo que ha pasado en el proceso electoral, claro, yo no puedo decir, este es el hecho, por favor, yo he visto que cambian actas, pero sí salimos de un proceso electoral donde no nos sentimos satisfechos y esperemos que esto no pase más en el país. Está bien, le agradezco mucho por su tiempo. Espero que esa supuesta denuncia, bueno, no prospere, pero más allá de eso, que haya reflexión en cuanto a lo que implica un intento de amedrentamiento y de persecución política como este, que claramente lo decimos, no se ha visto con expresiones más violentas desde otros partidos políticos. Gracias, doctor Ceballos, por su tiempo. Estaremos en contacto. Gracias, gracias a ustedes, muy amables.